Auspicia este bloque La Brújula del Sur Editorial. Desde 2014 acompañando a los escritores independientes para que cumplan sus sueños. Comunicate al correo labrújuladelsureditorial@gmail.com o al WhatsApp 221-454-3093. El segundo bloque, como siempre ya saben, y sobre todo saben que el último sábado del mes lo cerramos a lo grande con narradores o narradoras orales. Hoy tenemos por partida doble la cosa. Tenemos a la gran Susana Lino. No, me dice que no es gran. A la pequeña Susana Lino. Es por la experiencia, Susana. A la pequeña Susana Lino y a la pequeña Nora Rodríguez. ¿Está bien así? A la petita. Perfecto. Vamos a hacerlo al revés. A la pequeña Nora Rodríguez y a la pequeña Susana Lino, así que no hay problemas de cartel. A mí me gusta, buenas tardes a las ambas. Buenas tardes. Lo de grande no fue por una cuestión etaria, sino por una cuestión de profesión. Me parece que lo que hacen ustedes realmente es fabuloso. Ver, yo nunca he tenido el placer de escuchar a ninguna de las dos, lo reconozco, mala mía, pero quienes han escuchado alguna de sus espectáculos o han ido a ver otras narradoras en espectáculos que ustedes organizaron, e incluso yo tengo una alumna, una ex alumna tuya, Susana, en un taller literario, a la cual estoy haciendo sufrir muchísimo. Todas hablan, pero maravillas de ustedes, por eso lo de grande. Decir pequeño a una persona me parece... Bueno, está bien, está bien. Todo está muy risueño en este ámbito. Yo, primero que nada, quiero agradecerte, María, y a Marcela y a Matilde, esta invitación hermosa para estar acá con ustedes. Hemos venido a compartir a la Brújula del Sur y bueno, vengo muy bien acompañada también por Nora, como vos ya la has presentado, ¿no? Sí, es un placer. No sé, de casualidad nos salió el primer mes, cerrar el primer mes con, no me acuerdo quién, Roxana Drucker, y dijimos, ¿por qué no cerrar todos los meses? Porque generalmente vienen escritores, bueno, cortemos la escritura con todos narración. Trabajamos con la palabra. Exactamente. En definitiva, valorar la palabra desde todos los lugares, en todos los lenguajes, en todos los códigos es interesante. Y lo difícil que es tomar un texto que no es propio y pasarlo a la narración, ¿no, Nora? ¿Cómo es esto? Sí, también es toda una construcción. Los escritores son narradores a través de la palabra escrita, sí. y son un poco nuestra materia prima, porque nosotros tomamos lo que hacen y lo transformamos a la oralidad. Uh-huh. Es todo un proceso de creación. Porque tal vez la gente cree que es lo mismo escribir un cuento que narrar un cuento, y totalmente diferente. Sí. Las técnicas son distintas. Las técnicas son distintas. Al pasar a la oralidad, uno le carga la emoción en la palabra hablada, y eso se tiene que sentir, lo tiene que sentir primero el narrador para que después lo pueda sentir el público también. Pero hay ahí un paso intermedio, si me permitís, sí, que también es interesante, que de alguna manera el narrador se convierte en un escritor. ¿Por qué? Porque es otro texto que escribe, es un texto que va a ser oralizado, pero para poder transponerlo del texto escrito original a la oralidad, tiene que hacer una adaptación, porque en la oralidad sería tedioso, muy pesado, muy falto de armonía, si se conservara la forma escritural, gramatical, sería imposible. Es probable que quien esté frente a un espectáculo de narración oral, si el narrador no hiciera esta nueva versión, se levanta y se va, porque no es... Si no escucho la lectura del cuento.
Yo te quería preguntar, Susana, si, o para las dos, ¿ustedes escriben sus textos que van a narrar o siempre toman de un tercero? Depende, cada narrador, hay muchos narradores que sí escriben. Sí. Es el caso de Nora, que tiene muchos cuentos escritos por ella, y no siempre narran cuentos propios. Además sería poco amable quizá de los narradores contar siempre sus propios cuentos, ¿no? Yo creo que es muy interesante y hay mucho material de muchos autores conocidos y otros no tan conocidos que van produciendo, y es interesante conectarse con las antologías que salen de los talleres literarios, porque hay materiales muy, muy atractivos, muy encantadores y muy propios para la oralización, además. Y cuando escribís, Nora, tus propios textos, ¿escribís pensando en lo oral o escribís totalmente con la cabeza puesta en la escritura y nada más, despojado de lo que va a ser después? ¿Cómo manejas eso? Sí, en realidad yo estoy muy lejos de ser escritora. He hecho algunos talleres que me han ayudado a desarrollar ideas que he tenido. Y sí, escribo mucho en cómo lo voy a decir oralmente, pensando en cómo lo voy a decir oralmente. Así que escribís pensando en eso. Sí. ¿Nunca publicaste un texto escrito? Me pidieron uno que se publicó en una revista digital. Solamente eso, ¿no? ¿Y ese que publicaste lo escribiste desde qué lugar? ¿Como narradora, como escritora? ¿Cómo fue? Ese justamente no, ese fue un juego por una propuesta de la persona con la que hacía el taller, de la escritora, y realmente me gustó mucho escribirlo y después narrarlo también. Porque yo me reía, yo hace poquito me enteré que una alumna de un taller de literatura, un taller literario que coordino, fue alumna tuya, Susana, sí. Hace 3 años creo que me dijo, sí. O hace un tiempo... Estuvo 3 años. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, ya sé, Chelita. Sí. Bueno, y pobre me debe odiar, ¿por qué? Porque desde marzo, más o menos de marzo empezamos, escribía de una manera muy oral, y entonces sacarle... Perdón por lo que voy a decir, sacarle los vicios de la oralidad para la escritura es muy laborioso esa tarea, y le cuesta porque tiene muy arraigado en ella, evidentemente, lo que le has enseñado. Pero también nos pasa, yo lo entiendo perfectamente lo que decís, porque también nos pasa con mucha gente que tiene una gran memoria. Nosotras teníamos una compañera en un grupo que compartíamos con Marcela, que narraba como si estuviera leyendo. Era textual prácticamente, pero porque su memoria era prodigiosa. Y si fuera un cuento muy largo, con puntos y comas, y también eso desluce la narración. Entonces, sí, son dos andariveles diferentes, diría yo. Nos cuesta también a los que venimos muy de la literatura, ¿no?, tratar de oralizar un cuento. Eso también, es decir, tenemos las dos cosas. Claro, bueno, porque para trabajar con la oralidad, y ahí viene lo que es un poco la mirada mía, donde yo profundizo más, que es la expresión oral. A ver, contanos un poquito eso. Claro, la expresión en realidad enfocada desde el punto de vista de todos los contenidos que la expresión puede tener. Es decir, no pasarnos a una técnica de la voz, de la articulación de la palabra, ni nada así tedioso y tan pulcro y tan sistemático, aunque todo está presente en lo que hay que trabajar, pero sí tener en cuenta qué valor agregado le puedo dar al texto que estoy leyendo. ¿Desde dónde? Desde la voz, desde el decir. Yo hablo más que de la voz, del decir. Claro. Porque muchas veces las lecturas tienen diálogos, voces diferentes, climas diferentes también, que hay que darles ciertos modos de decir distintos, diferenciarlos,
y no de una manera artificial. No podemos trabajar con voces que suenen artificialmente. ¿Y desde dónde va a salir eso que le llamamos la música del lenguaje, la música de las palabras, que es lo que le va a dar sentido al texto? Va a salir desde adentro. Claro. No va a salir desde afuera que alguien te diga cómo lo tenés que decir, ¿no? Se trabaja como para lograr que desde adentro quien tiene que narrar, quien tiene que expresar, quien tiene que darle el sentido, lo encuentre dentro de sí y lo exprese. Esa es la finalidad. Entonces la búsqueda es interna primero y después va hacia el afuera. ¿Cualquiera puede ser narrador oral? ¿Cualquier persona? Yo creo que todos somos narradores. Sí, bueno, distinto. Lo digo, claro, lo digo en qué sentido, en que yo no enfoco la narración oral como artística solamente. Ajá, ahí te entendí, claro. Hay que mirarla desde muchas perspectivas. Claro. Entonces, si decimos que la narración, narradores podemos ser todos, sí, lo somos de hecho. ¿Por qué? Porque todos los días nos contamos cosas, nos estamos contando la vida, nos estamos la oralidad contando está en nuestra vida. La oralidad y nos constituye, claro, ¿verdad? Entonces, en lo cotidiano somos todos narradores. Algunos lo ejercitan más, otros menos, eso va en la personalidad de cada uno también. Pero lo cierto es que después pensemos en otras perspectivas desde las cuales se puede trabajar o pensar la narración oral, y entonces sí, allí ya estamos hablando de lo artístico o lo escénico. Pero también hay una perspectiva a la que le doy mucha importancia y hemos hecho muchos años de trabajo en ello, que es la perspectiva histórica. La perspectiva histórica de la narración permite configurar historia oral. Claro. Y entonces, historia oral como disciplina nueva, digamos, en la academia, nueva, y estoy hablando de décadas, ¿no? De 3 décadas por lo menos, últimas, pero reconocida como tal, instalada, reconocida en los investigadores, en los cientistas, la historia oral recogiendo testimonios orales, recogiendo narraciones de protagonistas de hechos históricos, hechos que tengan relevancia social, por supuesto, ¿no? Y con una metodología que además nosotros aprendimos mucho trabajando con los historiadores, cosas que no sabíamos, pero que fuimos aprendiendo sobre la marcha y con los talleres que nos brindaban y demás, que hay una metodología de investigación en la historia oral que permite no solo recoger los testimonios, sino con los puntos comunes que los testimonios presentan, dan evidencia de un relato común. Y ese es el relato social. Y esa es la historia oral. Eso es lo que configura la historia oral. Una preguntita para una respuesta y nos vamos a un corte, se quedan, ¿no? Encantada, sí. Un rato más, porque para hablar un poco más del trabajo que hacen. Esto era como para introducirnos en el tema. ¿Cuánto hace, Nora, que te dedicas a narrar? Desde el escénico, no sé... Sí, yo como docente del nivel inicial, que te decía hace un ratito que fui, narré desde que estoy con los chicos en el jardín, o sea que siempre. Y desde lo escénico, bueno, fue a partir de que me retiré ya de la profesión. Tengo tiempo que ocupar. Tengo tiempo que ocupar y bueno, esa era una cuestión pendiente. Y empecé a tomar talleres con distintos profesores en distintos espacios. Uno de esos fue la cátedra con Susana y bueno, a partir de ahí tratar de animarme a presentarme en un escenario. Me gustaría que charlemos después en el otro bloque esta cuestión de la oralidad dentro de los profesorados de inicial y de primaria. Perfecto. A ver qué está pasando ahí. Y vos, Susana, ¿cuánto hace que te dedicas a...? Y bueno, justamente, mira, me has dado el pie por los profesorados de inicial y de primaria, porque yo he sido docente como fonoaudióloga
de taller de foniatría en la formación docente Claro. de la provincia, Sí. además de la Facultad de Periodismo. Pero en la formación docente mi preocupación era cómo ayudar a las maestras, a las futuras maestras, a tener mayor expresividad, mayor comunicabilidad para conectar y vincular mejor con sus chicos, atraerlos, motivarlos. Y entonces fue ahí que conocí la narración oral, que yo no la conocía, pero vi un aviso de un taller de narración oral que se dictaba en Buenos Aires. Lo dictaba una narradora que ya tenía en aquel entonces un poco de recorrido, Marta Lorente, y era el año 94, mira, te estoy hablando de 25 años atrás. Muchísimo. Y fui a hacer los talleres para traer a la formación docente algo de esto. Y también para la investigación que hacía en la facultad, porque en el año 95 ya me convocaron para hacer investigación en la facultad sobre los modos enunciativos del comunicador. Y entonces ahí yo trabajaba conjuntamente con un locutor y nuestra preocupación era esta, cómo obtener de los alumnos mejor expresividad y demás. Y me fui adentrando en el territorio de la narración para, bueno, tomar un poco de formación y mucho de reflexión, porque no es solamente la formación de talleres de cómo hacerlo y contar el cuento, sino el cómo, el por qué, el para qué, el de dónde, el dónde lo aplico, qué sucede después. Muchas preguntas que abonan el recorrido, ¿no? Buenísimo. Bueno. Sobre eso y otras cositas, y vamos, queremos escucharlas también, narrarnos algo en el otro bloque. Bueno, yo estoy acá con gente que me conoce y gente que no me conoce. Los que me conocen saben que a mí me encantan las antigüedades, pero yo no soy de esas personas que compra antigüedades y las lleva a su casa para ponerlas en una vitrina o arriba de un mueble y tenerlas ahí para que sean vistas por otros. A mí me encanta usarlas a las antigüedades porque siento que me transporto en el tiempo. Yo siento que estoy en la época a la que ese objeto pertenece. Por ejemplo, tengo unos sillones que son estilo Luis XV. Y a mí me encanta sentarme en esos sillones porque me parece que estoy en la corte del rey. Dicen que era un excelente amante de Luis XV. Y yo estoy esperando que él me abra la puerta de sus aposentos. Esa es la sensación que tengo. O cuando invito a mis amigas a tomar té y saco la vajilla estilo Ming, y yo me siento que soy la preferida del emperador, y ellas tienen que obedecer en todo lo que yo les diga, porque esa era la función del amante del emperador chino. Así que, sabiendo esa condición que yo tengo, una amiga me invitó a un anticuario que se había inaugurado en la ciudad de La Plata. Yo fui dispuesta a encontrar algo que me gustara, y bueno, como todos los anticuarios, un amontonamiento de cosas, algunas cosas viejas, otras más o menos interesantes, pero en realidad yo no encontraba nada que me gustara así como para llevármelo. Recorrí los pasillos, los lugares, revolví, saqué, puse cosas en su lugar, no encontraba nada. Ya me estaba yendo cuando de pronto lo vi y me enamoró. Era un teléfono estilo candelero, esos de principio del siglo XX, que tienen una columna así, una bocina que cuelga, el auricular, y abajo en el pie el disco para marcar los números. Por supuesto le pregunté al vendedor si funcionaba, porque yo lo quería para usarlo. Me aseguró que sí. Así que lo llevé a mi casa, llamé al técnico, hice sacar el teléfono digital que tenía y se instalar el candelero. No funcionó para nada. No tenía tono, no había caso, así que tuve que volver a llamar al técnico, sacar el teléfono de donde lo había puesto, volver a poner el teléfono digital y dije, bueno, ¿y dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Decidí ponerlo en la mesita de luz en mi habitación.
Así lo veía cuando me dormía y ni bien me despertaba, estaba ahí, era precioso. Obviamente desconectado con el cable enrolladito. Y un día, una mañana, estaba en la habitación acomodando ropa en el dormitorio, cuando escucho un sonido raro, rarísimo. Era como una cosa extraña y busco por todos lados, no puedo darme cuenta de dónde viene ese sonido, hasta que por repetición el sonido se fue como aclarando y terminó siendo un perfecto ring. Y ahí veo de dónde venía. Venía del teléfono candelero. Así que levanto el auricular y medio dudando pregunto quién era, qué quería, y me contestan, era un joven que estaba hablando desde Alemania. Sí, desde Alemania, ¿pueden creerlo? Estaba hablando desde Alemania, pobrecito, estaba tan triste, que me decía que estaba a punto de suicidarse, que ya era su acto desesperado, esa llamada. Así que empecé a hablar con él, le pregunté qué le pasaba, me contó su vida, y yo le hablé de la esperanza, del pensar en el mañana, que la vida siempre nos da sorpresas, que siempre hay que dar un lugar a que nos pasen cosas lindas, y lo convencí. Terminó tan contento después de esa charla. Resulta que a los pocos días recibo otro llamado. Esta vez era de Perú. Era un señor que me estaba pidiendo la receta de la salsa criolla porque iba a recibir un matrimonio argentino en su casa y lo quería agasajar. Y yo aproveché para pedirle la receta del ceviche porque iba a recibir un matrimonio peruano en mi casa y lo quería agasajar. Así que hicimos intercambio de recetas. Y después siguieron los llamados. Me llamaron de Inglaterra, de Estados Unidos, de Groenlandia. De Groenlandia me llamaron. A los esquimales no les entendí nada, Eso sí, no les pude entender lo que me decían. Pero los llamados seguían y seguían, hasta que un día dije, basta, no atiendo más llamados, porque no podía hacer nada en mi casa. Yo estaba ocupada haciendo algo y dejaba de hacer todo para ir corriendo a atender el teléfono. No, ya está, basta. Y una noche me había sentado a cenar cuando escucho el teléfono y suena y suena. Y yo dije, no lo atiendo más. Pero el teléfono seguía sonando, no podía cenar tranquila. Así que me levanté y lo atendí. Era yo. ¿Cómo estoy? Me dije. Bien, me contesté. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy cenando. Y lo que hago todas las noches a esta hora. ¿Y qué estoy cenando? Y estoy cenando una sopita. Si yo estoy sola, no me voy a preparar nada del otro mundo. Algo sencillito, una sopita. ¿Y por qué estoy sola? ¿No me podría comprar, aunque sea buscar un perrito que me haga compañía? Y qué sé yo, no sé si conseguirme un perrito. La cuestión es que estuve hablando conmigo un rato largo, una conversación preciosa tuve, me encantó. Y así la noche siguiente y la otra, y todas las noches me hacía un llamadito y charlaba un ratito conmigo. La cuestión es que ahora lo que les puedo contar es que todas las noches, antes de cenar, pongo el mantel más lindo que tengo sobre la mesa. Me cocino algo rico, que me guste mucho. Me compro un vinito de los mejores y me sirvo una buena copa de vino. Porque ¿saben una cosa? Ahora yo ya no estoy sola. Estoy conmigo. Nora Rodríguez. Gracias. Muchas gracias. Muy lindo. Susana, acá me contó un pajarito que ha ido bastante a... ¿Por qué no la cuenta usted, Matilde, que me hace contar a mí? Que usted ha ido a encuentros del grupo. Sí, me encanta. Voy al Teatro Escape cuando ella hace sus programas,
su fiesta, como se diga, Sí, su espectáculo. sí, sus presentaciones. Su espectáculo, sí, sí. presentaciones, muy lindo, muy lindo. Sí, en realidad en el Teatro Escape, que estamos a partir de este año recién, porque antes estuvimos con el espacio Voces y Cuentos en otro lugar físico, desde hace 15 años ya. Él tiene. No. Tiene Voces y Cuentos, tiene 15 años de edad. Y este año nos trasladamos a este lugar, este espacio físico, el Teatro El Escape. Allí estamos. Y de lo que yo me ocupo es de organizar encuentros de narración, invitando narradores y narradores que vienen de distintos lugares, ¿no? Son narradores, muchos son narradores platenses, otros del interior de la provincia. Hemos tenido invitados también de Uruguay, hemos tenido invitados de Cuba, de Colombia, de Chile. Muy variado es, sí. Este ámbito de los narradores es hermosísimo en el sentido de cómo viajan, cómo van y vienen, se cruzan los charcos como nada, sí. Y es maravilloso conocer tanta gente y experiencias lindas. ¿Qué es el grupo Acuarela? El grupo Acuarela se formó, es un grupo de narradores, ¿no? De La Plata, y dos compañeros son de Quilmes. Actualmente somos 9, inicialmente fueron 10. Este año hubo un cambio interno en la conformación del grupo porque algunas compañeras dejaron e ingresaron otras. Bueno, somos 9, total que Acuarela nació en el año 2015, cuando yo ya estaba en el proceso de despedirme de la facultad, porque hay límites de edad y las etapas se cumplen en los lugares de trabajo. Y yo la sabía, Facultad de Periodismo. Sí, y yo sabía que los compañeros míos, todo mi equipo de la cátedra que funcionaba en ese momento de narración, no iban a poder quedarse a cargo de la cátedra porque lo consulté y no era posible. Y entonces propuse formar el grupo Acuarela. ¿Por qué el nombre Acuarela? Me gustó porque Acuarela tiene, por definición, una acuarela es una pintura con colores transparentes. El tema de los colores para mí es fuerte, me atrae mucho siempre. Y el tema de la acuarela presenta la transparencia. Y lo que hay en este grupo es transparencia entre nosotros. Hay mucha sinceridad, mucho respeto, mucho compromiso también. Cuando algo no funciona se dice, cuando algo funciona bien también se dice. Que es la mejor manera de que funcione en tanto tiempo, que sean sinceros. Y así seguimos trabajando y bueno, y hacemos presentaciones. Y este año le imprimí otra dinámica al espacio Voces y Cuentos. Divido el tiempo en 2 bloques, así como hacen ustedes en la radio. Hice 2 bloques, uno dedicado para Acuarela. Entonces, no está todo el grupo Acuarela en uno de los bloques porque el bloque es de más o menos 35-40 minutos, pero sí en una parte, ¿no?, del grupo está presente y representa al grupo. Claro. Así que eso es lo que hacemos. El otro bloque, el segundo, lo hacemos con algún otro invitado que viene o de La Plata o de cualquier otro lugar. En este último encuentro que hicimos el sábado pasado, estuvo de visita un narrador cubano, Aldo Méndez, que apreciamos mucho, lo valoramos mucho y es una fiesta cada vez que viene. Pero en realidad fiesta es, no quiero ser injusta, ¿no?, con los demás grandes. Fiesta es siempre. Es fiesta de la palabra, siempre para nosotros. ¿Tienen un día determinado por mes o van rotando la fecha de presentación? Y vamos a elegir... de presentación, yo sí, no. Digo, ¿lo hacen el primer sábado, el segundo, o lo hacen cuando pueden? No es fijo. No es fijo, es también acordando la agenda con la agenda del teatro, bien. Con la agenda de los compañeros y demás, sí, pero siempre se hace una agenda de antemano, ¿no? Sí, todos los meses. Todos los meses están... Dos encuentros todos los meses.
¿En dónde? Uno cada 15 días. ¿En dónde? El teatro queda en la calle 44, entre 23 y 24. ¿Nombre del teatro? Escape. Escape. Y se llama así, curiosamente, porque el local era antes un taller mecánico claro. Sí, que arreglaban claro, caños de escape claro, exclusivamente. claro. Y la gente que conformó este teatro, dos socios son, una directora de teatro Lorena. y un socio, ¿cómo? Lorena, Lorena era Velázquez. compañera del colegio de mi hijo. Bueno, Lorena y Carlos Piasconaro, ellos conservaron el nombre. Y el teatro es un escape. Y el teatro es El un teatro escape. es un escape. Tiene el doble, Claro, claro, significado, exactamente. simbólico y Aparte concreto. ayuda mucho a los escritores porque da unos minutos micrófono abierto. Sí, sí. Y eso te atrae también. Gracias, Matilde, que me recordás eso, porque me olvidaba de Sí, decirlo también. a mí me movió la primera vez y siempre me has dado un lugar que has tenido tiempo y me encantó. Sí, hace Lo bastante viví muy tiempo bien. que yo sumé al espacio de Voces y Cuentos ese momento de micrófono abierto, porque hay tanta gente valiosa que tiene para decir, y no tiene a veces Sí. lugar donde expresarse o conectarse con un público. Entonces, si nosotros tenemos allí un público y ofrecerles la posibilidad de un contacto y conocerse, es muy agradable. Sí. ¿Te Muy podemos satis- pedir a vos, Susana, ahora que nos cuentes algo? ¿Puede Sí, ser? sí. Yo te cuento antes de contar algo que Antes de hablar a mí vas me a decir gusta unas palabras. Jugar, me gusta jugar porque me gusta mucho la poesía. No escribo, pero me gusta la poesía. Me gusta leer y me gusta escuchar. Escribe muy bien. No. Escribe muy bien, No, pero no. no le gusta mostrar No, lo que escribe. Nada. Pero en este caso, lo que traigo es de dos autores, ¿no? Fabulosos. Uno es Galeano y otro es un colombiano, narrador justamente, que escribió esta poesía. Y entonces yo hago jugar estos dos textos porque tienen un punto en común. Y vamos a ver cuál es. Elena Villagra soñó con la casa de las palabras a la que acudían los poetas, porque los poetas necesitan las palabras para poder escribir sus poemas. Las buscan, las conocidas y las que no son conocidas también. Es así que llegan a la casa de las palabras y allí encuentran frascos de vidrios repletos de palabras. Y ellos abren esos frascos y toman el aroma. Y allí sale el aroma de las palabras. Y con el dedo las tocan y las prueban su sabor. Y ellas están deseosas de que lleguen los poetas y que las toquen, que las acaricien, que las huelan. Sobre una larga mesa, en esa casa de las palabras, hay fuentes dispuestas con todos los colores. Y allí van a servirse los poetas. Allí utilizan esos colores para sus textos: amarillo limón, amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vivo. ¿Qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tienes 0 en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bungues y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul,
o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene 0 en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene 0 en aritmética. ¡Qué lástima! Y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Susana Lino, qué placer escucharte. Para mí es la primera vez a ambas que las escucho. Gracias. Una vergüenza, discúlpenme. Bueno, No sabes lo que te perdés. sí, no. Poca narración oral tiene. Sí, lo reconozco, siempre lo he dicho. Esto que yo brindé es La Casa de las Palabras de Eduardo Galeano, y para mí, jugando con la imaginación, un poema de un narrador colombiano, Jairo Aníbal Niño. Sí. Señoras, nos ha quedado 2 millones de cosas por charlar. ¿Yo las puedo comprometer públicamente a ambas para que vuelvan cuando puedan? Yo sé que están con la agenda a 1000, pero las podemos convocar otra vez y acordar una fecha que podamos todas. Sí, Una que sepamos todas, sí, porque totalmente. realmente nos quedaron muchas cosas. Bueno. y yo sé que cortarlas así de golpe es feo, pero bueno, estamos medios complicados también con la publicidad, con el horario del corte. Perfecto, sí, nos hemos sentido sí, muy sí. cómodas, nos Sí, Pero pasamos muy a nos gusto. encantaría en lo personal, porque así puedo remediar mi falta, que puedan volver. No, en nada de algunos eso, no, momentos. pero con todo gusto, seguro Nos que las encantará. dos venimos. Totalmente. Gracias por la invitación. Por favor, Nora Rodríguez, un gustazo. Susana Muchas Lino, gracias, otro igualmente. tanto. Muchas gracias. Y les deseamos lo mejor. Ya sé que lo van a tener, pero bueno, que venga mucho más todavía. Gracias por la Muchas cordialidad, a las Muchas tres, gracias. gracias, Éxitos. gracias.